¿Qué tal, alumnos de cuarto grado de secundaria? El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema: gobiernos de 1903 a 1912. Bueno, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. Pero antes, recordarle que todas las imágenes sociales, las diapositivas que aparecen deben ir escritas en su cuaderno. Aparte, siempre hacerle margen a la hoja y al final verán la actividad a resolver sobre este tema. En primer lugar tenemos al gobierno de Manuel Candamo y Riarte, que fue un gobierno efímero que termina abruptamente por su muerte, a los pocos meses de haber asumido el poder. Tras su fallecimiento, el vicepresidente Serapio Calderón convoca elecciones, resultando elegido José Pardo Barreda, que hablaremos más adelante. Su gobierno de Candamo pertenece a la etapa de la historia peruana denominada República Aristocrática. ¿Y qué se refiere a aristocracia o aristocrática? Se refiere a que las personas con alto poder económico van a poder asumir también un alto cargo en lo que es el gobierno. Correcto, tenemos los datos generales de Candamo. Su nombre es Manuel González de Candamo y Riarte. Su partido político fue el Partido Civil. Fue alcalde metropolitano de Lima entre los años 1876 y 77. También fue presidente de la Junta Provisional de Gobierno el 20 de marzo de 1895 hasta 8 de septiembre de 1895, o sea, el mismo año. Pero cuando asumió el cargo de presidente constitucional, lo hizo el 8 de septiembre de 1903 hasta el 7 de mayo de 1904. Su vicepresidente fue Lino Alarco, pero falleció antes de asumir. Entonces asumió el cargo Serapio Calderón. Las elecciones presidenciales de 1903 fueron convocadas por Eduardo López de Romaña, que era el presidente actual, presidente titular en ese entonces. Fue el único presidente que se presentó con el Partido Civil. Los votos en total fueron más de 92.000, que alcanzó en porcentaje el 99%. En la demografía electoral teníamos a 143.364 votantes. El programa de Manuel Candamo nunca pudo ser cumplido porque Manuel Candamo, ya después de asumir el cargo, enfermó a los 7 meses y falleció. Hablaremos un poco acerca de su fallecimiento y después de sus obras y hechos importantes durante el gobierno. El 12 de abril de 1904, es decir, a los 7 meses de haber llegado al palacio, el presidente Candamo se embarcó en el vapor Guatemala rumbo al puerto de Mollendo, que se encuentra en el departamento de Arequipa, en compañía de su esposa y sus 2 hijas, también del primer ministro José Pardo Barreda y algunos funcionarios de Mollendo. La comitiva pasó a Arequipa, donde Candamo encargó el poder al segundo vicepresidente Serapio Calderón el 18 de abril, pues el primer vicepresidente había fallecido, como les comenté. Tras estar 21 días en la ciudad de Arequipa y sin haber podido ir a un médico anteriormente, Candamo falleció el 7 de mayo de 1904 a las 7:45 de la mañana. Según las versiones acerca de su fallecimiento, Guillermo Olano publicó un estudio médico legal en una de las revistas del foro. Según Olano, Candamo aceleró su muerte al gastar mucha energía para atender las tareas de su cargo. Desarrolló un tumor canceroso en el piloro, pero el cáncer no se había generalizado como según la autopsia lo dice. El corazón estaba atrofiado y había sufrido una esclerosis. Dedujo que la causa inmediata de la muerte fue un síncope cardíaco. El vicepresidente
el vicepresidente Serapio Calderón asumió el poder y convocó a elecciones donde triunfó José Pardo y Barreda, que hablaremos también más adelante, que también representaba al Partido Civil. Sus restos de Candamo fueron trasladados a Lima y descansan en el cementerio Presbítero Maestro. Ahora hablaremos acerca de sus obras y de sus obras se propuso realizar una enérgica política ferrocarrilera, tal como antaño había hecho José Balta. Pero esta vez partiendo de otras bases. Apenas iniciado su gobierno, presentó al Senado un proyecto para el estudio y construcción de ferrocarriles en distintos lugares de la República. El proyecto contemplaba ampliar las líneas férreas de La Oroya a Jauja y Huancayo y de Sicuani a Cusco, hasta un punto navegable del río Ucayali o uno de sus afluentes, es decir, se trataba de ferrocarriles de penetración. La ley respectiva fue promulgada el 30 de marzo de 1904. Luego, inauguró el primer ferrocarril eléctrico transurbano, conocido popularmente como el tranvía eléctrico, que cubría la ruta de Lima a Chorrillos en línea doble, con un total de 14 kilómetros. Aquello ocurrió el 14 de febrero de 1904. Se aumentaron las contribuciones indirectas con la creación de arbitrios sobre el azúcar, los fósforos y las bujías. También fomentó la irrigación y la llegada de inmigrantes para colonizar las tierras de la Amazonía. Propuso que la educación dependiera del gobierno central, al comprender que los municipios no disponían de los medios adecuados para atender este ramo. En el aspecto internacional, era partidario del arbitraje para solucionar los conflictos limítrofes, como ya se habían iniciado con el de Ecuador. Como hecho importante de este periodo, se debe mencionar la fundación en Lima del diario La Prensa, el 23 de septiembre de 1900. Ahora hablaremos acerca del primer gobierno de José Pardo y Barreda. Pardo fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1904, representando al Partido Civil, y gobernó el Perú desde 24 de septiembre de 1904 hasta el 24 de septiembre de 1908. Datos generales acerca de este presidente. Nombre completo: José Simón Pardo y Barreda. Como ya les dije, pertenecía al Partido Civil. En su gobierno dio mucha importancia a la educación en todos los niveles, sobre todo la educación primaria, determinando que fuera obligatoria y gratuita. Asimismo, construyó numerosos colegios, también en la Escuela Normal de Varones y Bellas Artes. Además, reorganizó la Escuela Normal de Mujeres, actualmente el Instituto Pedagógico que se encuentra en Monterrico, sumándole que también construyó caminos y ferrocarriles. Augusto Beleguía fue elegido presidente constitucional del Perú por primera vez en las elecciones generales de 1908 y gobernó el Perú desde el 24 de septiembre de 1908 hasta el 24 de septiembre de 1912. Hablaremos de los datos generales de este presidente. Su nombre completo: Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Fue el candidato oficialista en las elecciones de 1908, también representando al Partido Civil. Su periodo de gobierno, su tipo de gobierno fue autocrático. Enfrentó un intento golpista dirigido por Carlos de Piérola, que era hermano de Nicolás de Piérola. Finalizando su gobierno, se enfrentó a una aguda crisis económica debido al endeudamiento interno, los gastos de defensa nacional y el déficit presupuestal. Ahora hablaremos de sus
hechos y acontecimientos principales. Subió al poder apoyado por el Partido Civil y Constitucional de Cáceres, o sea, tenía a su favor a los Cáceres. Sufre el intento de golpe de Estado, como les mencioné, promovido por los pierolistas, que serían sus haters, por decirlo así. Frustrado por su resistencia al no firmar su renuncia. A ver, les voy a contar un poquito acerca de esto. El presidente estaba en Palacio de Gobierno hasta que llegaron de manera abrupta los pierolistas y con un documento en el cual él iba a renunciar a todo cargo de poder, pero este presidente se negó. Luego de ello, lo sacaron de Palacio de Gobierno y les pusieron frente a todo el pueblo y le exigían que firme, pero él se negó y gracias a eso cogió popularidad entre el pueblo. Los hechos memorables tenemos que se produjo el sacrificio del aviador Jorge Chávez en septiembre de 1910 en Domodossola, Suiza, luego que cruzara con su avioneta los Alpes suizos. Se produjo el desastre de la ciudadela inca Machu Picchu por el explorador norteamericano Hiram Bigman en julio de 1911. También se fundó el Diario de la Crónica de Lima en 1912. Llegaron al Perú los primeros aviones en 1911 con los aviadores peruanos Juan Bielos Busic y Carlos Tenaut, que realizaron los primeros vuelos en territorio peruano. Para recordarles un poco, este gobierno fue de carácter populista. ¿Qué quiere decir populista? Que va a calmar las masas, mas no le va a ayudar y no va a solucionar el problema en sí. El contexto de este gobierno fue que la primera potencia capital como Estados Unidos se encontraba durante la Primera Guerra Mundial. No olvidar que este mismo presidente dio un golpe de Estado, aparte de ello expulsó a Mariátegui, o sea, José Carlos Mariátegui, y también a Víctor Aya de la Torre, ya que estos dos realizaban protestas contra este gobierno. Entonces, la mejor solución fue por, entre comillas, ofrecerles becas. A Mariátegui le para Europa, a Italia para ser exacto, y ya Aya de la Torre se quedó en América, pero en el país de México. Sin darse cuenta que más adelante estos mismos personajes formarían partidos. En el caso de Víctor Raúl Aya de la Torre, fundó desde México el Partido del APRA, pero con otro nombre en ese país hasta que llegó a Perú. Su clase social era la clase media, entonces por lo tanto podía entender a la alta y a la baja, mientras que por otro lado, José Carlos Mariátegui realizó el Partido Socialista, en el cual él era el líder y se trataba de un sistema igualitario. Sus propuestas fueron la República Socialista. Ahora hablando un poco sobre el aspecto internacional, recuerden que tenían problemas limítrofes. En primer lugar, Brasil. Se fijaron definitivamente los límites en el Tratado Velarde Río Branco, suscrito entre el canciller brasileño José Velarde el 8 de septiembre de 1909. Con Ecuador estalló una grave tensión, pues que este país se negó a aceptar el lado arbitral del rey de España que aún no se emitía, pero cuyo contenido se llegó a conocer y que aparentemente era contrario a los intereses ecuatorianos. La prensa ecuatoriana inició una violenta campaña para desprestigiar dicho arbitraje. El 3 y 4 de abril de 1910 hubo grandes atropellos contra las legalizaciones peruanas en Quito y Guayaquil. Se llegó incluso a la movilización de tropas por ambas partes, pero la intervención de Estados Unidos, Brasil y Argentina evitó la guerra en el año 1910.
Ante la actitud ecuatoriana, el rey de España se inhibió a pronunciar sentencia, por lo que el problema limítrofe quedó pendiente. Con Colombia se llegó a un enfrentamiento armado a raíz de que tropas colombianas ocuparan la margen derecha del río Caquetá en el territorio peruano y se negaran a abandonarla. El ejército peruano, al mando del coronel Óscar R. Benavides, derrotó a los invasores en La Pedrera y ocupó Puerto Córdoba en 1911. Sin embargo, el incumplimiento de un acuerdo suscrito en Bogotá días antes de aquel encuentro de armas, el Perú desocupó Puerto Córdoba y reconoció a La Pedrera como puesto colombiano. Con ello se firmó el Tratado Salomón-Lozano. Se decidió entregar el trapecio amazónico, o sea, el río Caquetá y Putumayo, esa zona que se encuentran entre esos dos ríos. Este trapecio se entregó a Colombia a cambio de que Estados Unidos construya el Canal de Panamá. En otras palabras, fue un intercambio, favoreciendo a Estados Unidos. Y por último, les diré que se aprobó la ley número 1378 sobre accidentes de trabajo el 20 de enero de 1911, la primera de las 10 leyes sociales que habían sido presentadas por José Matías Manzanilla al Congreso durante el primer gobierno de Pardo. Esta ley es que ocurran a sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él. Para aclararles un poquito acerca de por qué nosotros cedimos una parte por Estados Unidos. Su plan estaba modernizar Lima para atraer inversionistas de este país, de Estados Unidos. Entonces, para eso modernizó a la Lima, construyó avenidas, palacios importantes y también importaron autos como el Ford. Muy bien, alumnos, con esto ya les hablé un poco acerca de los 3 gobiernos que se dieron entre los años 1903 y 1912. Que son parte de la República Arista. Ahora pasarán a realizar las actividades que recuerden tiene que ir en su cuaderno. Muy bien, tenemos investiga los tratados de Velar de Río Branco, Polo Bustamante. Luego responde en tu cuaderno cuándo se firmó, durante qué gobierno se firmó y qué territorios le cedieron a tal país que está involucrado en el tratado. Muy bien, alumnos, eso es todo. Que tengan un buen día. Por favor, no salgan de su hogar. Quédense ahí, protéjanse mucho, lávense las manos constantemente y si salen, usen mascarilla. Recuerden que todas las actividades se les manda a la Miss Flor para que ella pueda revisarlo. Que tengan un buen día. En la voz, Miss Rocío.